Hola, en el video de hoy vamos a hacer la sustentación de la guía 2 de física. Como podemos observar en el ejercicio 1, podemos identificar dos vectores y con estos vamos a hallar las componentes vectoriales. Entonces son 730 millas con respecto a la x positiva por el coseno del ángulo de 5 grados, ya que este está reposando en el eje x, se pone coseno. Esto nos da como resultado 727,22 millas. Como nos estamos ubicando en la x positiva, entonces utilizamos la unidad vectorial. Ahora vamos a hallar las componentes en y del vector A, serían 730 millas por seno 5 grados, 63,62 millas con respecto a otra positiva. Ahora vamos a hallar las componentes del vector C, dado el componente X. Entonces 560 millas, el seno del ángulo de 21 grados, porque está reposando en el eje Y. Eso nos daría un resultado de 200,68 millas. En este caso, el vector C está ubicado en negativa. Ahora vamos a hallar las componentes en Y. Decimos que es 560 millas por el coseno del ángulo de 21 grados. Eso nos da un valor de 522,80 millas. Entonces, ya hallando esto, podemos hacer la sumatoria de las componentes para hallar el desplazamiento que hubo de Dallas hasta Chicago. Aquí tenemos que tener en cuenta que este sería negativo, sería sumar 727,22 menos 200,68. Eso nos da un valor de 526,54 millas positiva. Entonces sería en y positiva. Entonces ya tendríamos las componentes del desplazamiento. Entonces aplicaríamos el mismo proceso para las sumatorias para hallar las componentes en y a 586,42 millas con respecto a J positivo, y con esto vamos a graficar en un plano cartesiano estas componentes para así poder hallar. Ya tenemos la magnitud para después hallar la dirección. La magnitud se puede hallar mediante el teorema de Pitágoras, como ya vamos a observar. Con estos datos vamos a hallar la magnitud. Para esto podemos realizar un teorema de Pitágoras, sería de la siguiente manera. Entonces eso nos daría un valor de... Entonces decimos que el desplazamiento total que hubo desde Dallas hasta Chicago fue de 788,12 millas. Entonces decimos que tangente del ángulo es igual cateto adyacente sobre cateto opuesto. Yo quise elegir este ángulo, entonces vamos a hacer el despeje. Eso sería igual a 48,08 grados. Y con esto hemos finalizado. En este ejercicio nos dice que el profesor está desorientado. Conduce 20 kilómetros al norte, 28 kilómetros al oeste y 10 kilómetros al sur. En que hallemos dirección, magnitud y desplazamiento resultante. Primero comenzamos con AX y AY. Decimos que AX es 0, AY es 20 kilómetros, J positivo, BX que es menos 28 kilómetros porque va al oeste, y BY es 0, CX es 0 y CY es 10 kilómetros menos J porque va al sur. Para hallar la resultante, primero sacamos X, que son 28 kilómetros, menos Y,
porque está en X, y el resto de X están en 0, entonces no es necesario colocarlo. La resultante de Y sería 20 kilómetros, que esto nos da un resultado de 10 kilómetros en menos J, porque el resultado de todo esto nos da 29,7. Efectivamente, hallamos la dirección, que es ángulo de tangente de Y entre X, reemplazamos que es menos 10 entre menos 28, ángulo de tangente, que tangente inversa 0,35 y el resultado es 15,64. El ejercicio lo que nos dice es calcule la magnitud y la dirección del vector representado por los siguientes pares de componentes. Cuando tenemos la componente en X y en Y, si vemos en el plano cartesiano, este sería el eje Y y este sería el eje X. Entonces, cuando nosotros tenemos la componente en X, si trazamos esta línea y luego del vector trazamos una línea hasta el eje, lo que tenemos es un triángulo rectángulo. Y el vector, sería la hipotenusa, el lado más largo del rectángulo. Si nos damos cuenta, del eje Y es un triángulo rectángulo y este sería la hipotenusa. Entonces, con Pitágoras podemos hallar la magnitud del vector. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, la de Pitágoras dice que la raíz cuadrada de cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado, eso pues nos da Pitágoras. En este caso sería el componente en X al cuadrado más el componente en Y al cuadrado. Entonces, reemplazamos los valores. Ya componente en X menos 8,6 le elevamos al cuadrado más 5,2 y la componente en Y al cuadrado, y eso nos da que es raíz cuadrada de 101 sobre raíz, y el resultado es 10,5. 10,5 sería la magnitud del vector, es decir, lo que mide el vector. Ahora, ¿cómo hallamos la dirección? ¿Sí? Para eso utilizamos la función trigonométrica tangente. Nos dice que cateto opuesto sobre cateto adyacente. En este caso sería componente en X, ¿sí?, y componente en Y. Despejamos esta ecuación, sería igual el ángulo a tangente menos 1, ya que para tangente lo pasamos al lado, otro lado de la igualdad. Entonces, la menos 1 de AX sobre AY. Hacemos la operación, reemplazamos los valores. Entonces, cateto opuesto 5,2 sobre cateto adyacente 8,6, y eso nos daría que la dirección del primer vector, el inciso A, es de menos 31,16 grados. ¿Por qué menos 31,16 grados? Porque no quiere decir que el ángulo sea negativo como tal, sino que el ángulo está en la dirección contraria, ¿sí? Lo que está al lado izquierdo del eje. ¿Ves? Es un simulador que yo encontré en internet. Entonces, se dan cuenta, yo metí los valores que me dio aquí la operación, que la componente en X era menos 8,6 y la componente en Y 5,2. Fíjense que si me da valores idénticos. Por ejemplo, la magnitud del vector es 10,5 y el ángulo del vector, o sea la dirección, también es el mismo. Bueno, aquí dice 148,84. ¿Por qué dice eso? Porque aquí toma el ángulo, empieza a medir desde aquí hasta acá, ¿sí? No empieza a medirlo desde, como dice aquí, desde el eje Y, el vector, sino que desde el eje X toma toda esta vuelta hasta acá. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta de que eso es así? Bueno, porque si nosotros restamos 180, que es que tiene todo este ángulo hasta aquí, 180, se lo restamos a 31,16 grados, pues nos debe dar esto que está aquí. Efectivamente, nos da
148,84 grados, es decir, el ángulo que hay de aquí hasta aquí. Perfecto. Pues vayamos ahora al siguiente inciso. También tenemos que hallar un vector, el vector A. Entonces nos dan la componente y ya sabemos que lo hallamos con Pitágoras. Entonces, cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado. Resolvemos eso. Nos dice que los valores de las componentes son menos 9,7 y en y menos 2,45. Quiere decir que este vector, como ambos componentes son negativos, nos va a dar en el cuarto cuadrante. Vamos a ver si es cierto. Ingresamos los valores menos 9,7 al cuadrado más menos 2,45 al cuadrado. Eso nos da raíz de 100. Raíz de 100 pues 10. Quiere decir que la magnitud, la medida del vector es de 10. La misma fórmula para el ángulo tangente a la menos 1 de AX sobre AY. Resolvemos esto. Metemos los valores, menos 2,45 sobre menos 9,7 y nos da que el ángulo del vector es 14,17. Lo dijimos, nos da en el cuarto cuadrante. Los valores 9 menos 9,7, 45 componentes. Y efectivamente la magnitud es 10, igual a 194,17. Bueno, de decimales pues da un poquito más, pero ahí nos damos cuenta que es así. En la gráfica este sería nuestro vector. Nos dice que la componente en X sería 7,75 y la componente en Y sería 2 menos 2,7. Obviamente otra vez lo hacemos con Pitágoras, ¿no? Esa es la fórmula para la magnitud siempre. 0,55 al cuadrado más menos 2,7 al cuadrado. Hacemos la operación, raíz cuadrada de 67,35. Y eso nos da que es igual a 8,2 la magnitud del tercer vector. Despejamos el ángulo de la ecuación de la tangente de la menos 1 de menos 2,7 sobre 7,55 y eso nos da que el ángulo es menos 19,6 grados. Entonces, aquí la gráfica en el simulador, efectivamente 7,55 componente en X, menos 2,7 componente en Y, efectivamente 8,2 es la magnitud del vector. Entonces, si aquí nos damos cuenta, dice 340,32, no cuadra con este ángulo de aquí. ¿Por qué no cuadra? Bueno, porque él está tomando el ángulo pues desde el más cercano. Si lo ven, desde aquí hacia abajo, por eso es negativo el ángulo acá. Pero si nosotros tomamos toda la vuelta, todo el ángulo desde aquí hasta acá otra vez, o sea, damos la vuelta completa a los 360 y restamos esto que está aquí, nos debería dar esto que está acá. Ahora a ver la calculadora, entonces restamos 360, todo el ángulo completo, menos 19, 6, igual. Y efectivamente, bueno, por los 19 nos da 4, pero efectivamente 340 el ángulo, está más que claro. Entonces espero que les haya servido y así es como hallamos la magnitud y la dirección de un vector